en la cámara, perdón por la bulla, para tomar lo que es la evidencia y enviarla a lo que es el grupo de docentes de enfermería. Espero que esté aquí. Bien. A ver, Anthony, Joana, Diego, Debbie, Xiomara, allá la vi. Donde los pueda ver, por favor, porque les veo la frente. Anthony, Michelle. Jordan, ¿de qué se ríe? Sé que se ríe Jordan. Ahora déjeme buscar dónde salgo yo. Que sale la foto y no salgo yo. Acá abajo ya sale. Listo, a ver, sonría. Ya, perfecto. Es 4-2, ¿verdad? 4-5. 4-5. Tantos cursos que tengo. Ya listo. Hoy tenemos el tema, bueno, ustedes saben que son súper corticos, ¿no? Y tenemos una actividad que vamos a hacer grupal. Los grupos van a ser de manera aleatoria y yo ya les estaré indicando al final de la presentación, ¿no? Bueno, recuerden a las personas que se conectaron después, antes que yo hiciera el comunicado, mi computadora le está fallando la cámara, pero estoy conectada al teléfono. A donde sale la foto, no miren. Donde sale que alguien está hablando, ahí estoy, ¿no? Y si no estoy mirando así de frente, es porque estoy adelante de la computadora y el teléfono lo tengo a los lados. Si escuchan un pequeño eco, es evidente el porqué, ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿De qué se ríe Carlos? Justo me enfoca a las personas que se ríen. ¿De qué se ríe? De mi foto hecha con el la IA. A ver, bueno, hoy vamos a ver el tema de los determinantes ambientales y sociales de la salud, ¿no? En general, de los determinantes de la salud. En este sentido, pues tenemos que los resultados de aprendizaje son identificar los determinantes ambientales y sociales de la salud, analizando su influencia sobre las condiciones de vida y el perfil epidemiológico de la población. Aquí tenemos breve introducción de lo que es las determinantes de la salud, pues esto de acuerdo a lo que me dice el MAE, ¿no? Que se considera a los determinantes de la salud como el conjunto de procesos que tienen potencial para generar protección o daño para la salud individual y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se encuentra en nuestro entorno es un determinante para nosotros poder tener una salud óptima o para que uno de estos factores impacte de manera negativa en nuestra salud y por ende pues terminemos con algún tipo de patologías, con algún tipo de enfermedades o condiciones que impidan que llevemos un adecuado nivel de vida saludable, ¿no? Esto me dice que no solo depende de la atención médica, sino de las múltiples condiciones que rodean a la vida humana. Es decir, el factor alimenticio, el factor económico, el factor político también influye, sobre todo en aquellas zonas rurales donde dependen mucho de lo que son los programas del gobierno en cuanto a saneamiento, en cuanto a alimentación, ¿no? Dentro de esto también se incluye o se integra estas políticas de
que corresponden a nivel del gobierno, donde brindan en ciertas instituciones lo que son libros, cuadernos, las colaciones, que independientemente hay ciertos niños de bajos recursos que no tienen para llevar para lunch, no tienen una lonchera, no se les envía. Entonces, parece mentira que aunque son pequeñas cosas, también impactan en la vida, sobre todo de los niños, ¿no? Que son los que están más propensos a desarrollar algún tipo de desnutrición. Me dice pues que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos determinantes explican por qué algunas personas están más sanas que otras y por qué existen desigualdades en la salud. Pues por ende, al no tener el mismo ingreso económico, no todas las personas vamos a tener el mismo tipo de alimentación. Eso no quiere decir que una persona con varios accesos a la economía, con varios factores de dinero dentro de su hogar va a tener una adecuada alimentación porque tiene acceso a comprarla, ¿no? Porque también recordemos que depende mucho de la cultura de este grupo poblacional o de esta familia en general. Porque yo puedo tener hipotéticamente, porque no lo tengo, mucho dinero, puedo ser una persona de altos recursos, pero no me estoy alimentando bien, no estoy ingiriendo comida saludable y todo este aporte del determinante de la salud, de acuerdo a mi factor biológico, que yo puedo desarrollar diabetes al no tener una adecuada alimentación que corresponde a un determinante social, entonces yo estaría impactando en mi salud negativamente al ser propensa a desarrollar diabetes o hipertensión, ¿no? A diferencia de las personas que viven en zonas rurales que son de escasos de recursos, que viven en hacinamiento, viven en una pobreza multidimensional, que no tienen acceso ni a la salud, no tienen acceso a la alimentación, mucho menos a una estabilidad laboral, por ende ellos no van a tener los recursos necesarios ni para acceder a la medicación de manera privada, ni para la alimentación, ¿no? ¿Dónde podemos ver estas desigualdades de salud? Si observamos en la parte urbana de lo que corresponde al territorio ecuatoriano, y hacemos una comparación entre las grandes ciudades y las ciudades que se encuentran en la Amazonía, ¿no? Siempre vemos casos en las redes sociales, sobre todo que ahorita ese es como el medio de comunicación, aparte de un medio social, donde podemos observar que padres de la Amazonía, de esas comunidades que están como hace 5 horas hacia adentro de la Amazonía, caminan con los hijos en sus brazos, porque están enfermos, están con desnutrición, tienen neumonía, tienen cualquier tipo de virus que han adquirido dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, si el Estado se encarga de fortalecer la promoción y la prevención de la salud en el área urbana y en el área rural, porque el área amazónica la tiene un poco desprotegida. Si de por sí llegar a esa comunidad ya es de difícil acceso, entonces esta desigualdad en la salud también tiene que ver mucho con las políticas y las decisiones que los gobiernos de todos los países tomen en frente a esto, ¿no? O nosotros mismos podemos observar que cuántos presidentes no han pasado y alguno de ellos ha hecho algo realmente por la población amazónica. Seguimos viendo en las noticias que los padres caminan, que tienen que pagar como $200 para una avioneta para llegar recién a un puesto de salud. Y ese puesto de salud todavía lo deriva ahí recién a un tercer o segundo nivel de atención, ¿no? Entonces, esta desigualdad en salud impacta de una manera negativa, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más pobres y de difícil acceso. Dentro de estas determinales, podemos encontrar que el estatus social también tiene que ver mucho en cuanto a la exposición y la vulnerabilidad. Aquí tenemos varios aspectos en cómo va a impactar, ¿no? El primero es el acceso a la atención de salud. No todos tienen el mismo acceso dependiendo del lugar territorial donde se encuentre. Y aunque vayan a la atención en salud, a veces no hay ni medicamentos, ni insumos, y entonces el paciente tiene que cubrir estos gastos. Llegó a la atención, le dijo, usted tiene que tomar el médico esto y esto, pero debe comprarlo. ¿Y qué pasa de la puerta hacia afuera? El paciente no siempre tiene la disponibilidad económica para acceder a estos tratamientos. Entonces quedó
en una atención y no en un tratamiento, ¿no? Luego ya vemos que el paciente llega otra vez, pero ya con complicaciones en su salud. Las condiciones de trabajo y ocio, esto también se va mucho a nivel, sobre todo, del entorno, porque hay condiciones de trabajo que requieren más esfuerzo que otros, ¿no? Una persona que está dentro de una oficina no puede, bueno, puede llegar a desarrollar lo que es el sedentarismo por estar muchas horas dentro de la computadora, muchas horas sentadas, ¿no? Pero ¿qué pasa con una persona que trabaja de albañilería? Este tipo de personas está expuesta al riesgo de caerse, al riesgo de fractura. Entonces, los trabajos también, el entorno donde usted trabaja va a ser un determinante en cuanto a su salud. El riesgo y peligros ambientales, esto lo podemos observar, la contaminación no solo del aire, también del mar, pescaditos que ingieren ciertas toxinas, nosotros ingerimos este tipo de alimentación a nivel acuático. ¿Y qué pasa? Una reacción anafiláctica, una reacción infecciosa, una gastroenteritis, y en el mayor de los casos, pues vemos que hay algún tipo de enfermedad nueva o rara, como sabes, cuando los chinos se comieron los murciélagos, ¿no? ¿Qué pasó? Generó un nuevo problema de salud, ¿no? Fue un peligro ambiental, fue un riesgo que generó y desató una pandemia. Los cambios de vida y comportamiento, esto tiene que ver mucho con los estilos de vida que nosotros llevamos, pues ya es algo repetitivo que siempre se enuncia, pues que debemos llevar una vida sana para nosotros poder estar literalmente sanos a nivel biológico, ¿no? El estado de la vivienda y el entorno donde habita, aquí hay una falta, y el entorno donde habita, eso pues si una persona vive en una casa que ya está a nivel de pobreza a punto de caerse, pues por ende él está no solo expuesto a este riesgo físico de que las paredes le caigan, sino también al riesgo de contaminación que se puede encontrar en su entorno. Por lo general, este tipo de viviendas lo vamos a ver en zonas marginales, cerca de ríos, de quebradas, cerca de lugares donde hay extracción de petróleo, cerca de basureros. Entonces, un factor va comprometiendo varios factores alrededor, ¿no? Y por ende, pues si el entorno de la vivienda está en muy mal estado, pues si no ha arreglado las paredes, significa que no tienen los recursos y por ende la alimentación y la salud también va a estar comprometida. Pertenencia a grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque a pesar de que siempre se promueve que los grupos vulnerables son los primeros en que tiene que darse la atención a salud, perfecto, se lo atiende, pero recordemos lo mismo, que no siempre se tiene el tratamiento, no siempre hay disponibilidad de camas, disponibilidad de tratamientos. Cuando son grupos vulnerables que tienen enfermedades crónicas, que como el cáncer, se le tiene que hacer hemodiálisis, son tratamientos que el gobierno cubre este gasto en su mayoría, ¿no? Porque no todos tienen acceso a esto. Estos tratamientos no son nada económicos y en sí generan un gasto para el Estado que en ocasiones hasta el Estado ni siquiera tiene para seguir pagándole los tratamientos a este grupo poblacional, ¿no? Tenemos la marginación, sobre todo a nivel social, la persona que tiene más acceso a todas las condiciones de vida, salud, alimentación, trabajo, siempre son las más beneficiadas, ¿no? Los que tienen mayor influencia, los que han desarrollado en un entorno de una sociedad media o alta, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas de bajos recursos, las que no tienen las influencias, no tienen los contactos? Ellos no pueden surgir, ¿no? Se los está marginando simplemente por el hecho de no tener un nexo para acceder a cualquier tipo de atención en salud, educación, trabajo, o porque simplemente se llevan por las apariencias, por una apariencia de pobreza, donde se piensa que la persona no puede surgir, ¿no? A eso se denomina lo que es la marginación. La carencia de los servicios de agua. Creo que es a nivel de todo lo que es Latinoamérica, el agua es el que más escasea, ¿no? El drenaje, recordemos que no todas las comunidades o los pueblos o las zonas de la ciudad tienen acceso a estos drenajes para eliminación de residuos, de desechos, ¿no? No todos tienen este servicio básico, por lo general se ve más a nivel urbano, y en la zona rural pues hacen sus deposiciones en pozos sépticos,
dentro de las plantaciones mismos que luego las venden, no tienen un adecuado saneamiento en cuanto a higiene y nosotros venimos, compramos hipotéticamente un banano, ni siquiera nos lavamos las manos, ni lavamos el banano y nos vamos comiendo. Se nos cae un pedacito, pues y ya con nuestras manos todas que están llenas de gérmenes, aparte de eso está contaminado con tantas parásitos microscópicos, nosotros estamos ingiriendo eso. Luego no sabemos por qué nos dio una gastroenteritis y no sabemos ni qué nos hizo daño. Pensamos que quizás pesadez, pero en realidad a veces la gastroenteritis es por la misma infección de microorganismos patógenos que han ingresado por la vía alimentaria a nuestro organismo. La economía, pues ya sabemos que esto determina, pues dependiendo cuánto factor económico tenga usted, en cómo se va a alimentar, cómo va a acceder a la salud, cómo se va a educar. La electricidad, pues por ende, si no tenemos electricidad, no podemos mantener lo que son los alimentos frescos. En las zonas donde es bastante caluroso, si no hay electricidad, ¿cómo vamos a tener acceso a un ventilador, acceso a internet, que es muy importante, muy aparte de las redes sociales para la comunicación? A veces esta electricidad tiene que ver mucho también con las antenas que proveen ese tipo de banda electrónica para que yo pueda llamar desde mi zona rural, que está a unas 10 horas adentro, hipotéticamente en la zona urbana, para yo llamar a un hospital o una ambulancia para que vaya a ver, porque quizás mi esposa o mi hija está en proceso de parto, ¿no? Este también es pertenecer a un territorio muy alejado, donde ni siquiera hay electricidad, pues interviene más en que usted se tenga informado, en cómo usted se pueda comunicar en el momento de algún tipo de emergencia. Perdón. La pavimentación y el transporte público, pues en este sentido, si no tenemos pavimentación, ¿qué significa? Que las calles van a estar llenas de lastre, llenas de lodo, los carros que van a pasar ahí, ¿qué sucede, no? Comienzan las partículas del polvo a andar por todos lados, uno va caminando y aparte de terminar puro polvo en la manera externa, pues terminamos con los pulmones también llenos de todo este contaminante. Y el transporte público también se lo considera un determinante de la salud porque genera dióxido de carbono. Hay transportes públicos que no le dan mantenimiento y vemos todo ese humo negro que va contaminando, ¿no? También incluye aquí lo que son las empresas. Dentro de estas determinantes encontramos las determinantes estructurales. Esto está directamente en el MAIS, ¿no? Estas determinantes estructurales a su vez tienen determinantes intermedios de la salud, ¿no? Las estructurales tienen que ver mucho con el contexto sociopolítico y económico. ¿Qué incluye aquí? El gobierno, porque son las personas que se encargan principalmente de realizar o de decidir por la población qué tipo de acciones vamos a realizar en cuanto a la promoción de la salud. Políticas macroeconómicas, eso tiene que ver en cómo las personas pueden acceder a tener sus propios negocios, a generar lo que es el comercio. Estas políticas, por ejemplo, macroeconómicas, tienen que ver mucho con los feriados, que siempre se da 1 a 2 días de feriados, pero no es por descanso, sino que para los pequeños negocios, los que no tienen siempre ingresos, sino dependen siempre de este tipo de programas o de eventos que se les denomina feriados, puedan tener un poco más de ingresos. Al tener más ingresos, por ende, todos tienen más en ese momento aumento de economía, desde la persona que lo transporta en el bus, desde el señor que vende agua, desde las grandes y pequeñas empresas, los comedores, es una economía a nivel global. Las políticas sociales, mercado de trabajo y vivienda, ¿no? Políticas sociales tiene que ver mucho en cómo yo estoy dando una adecuada atención en promoción y prevención de la salud a los grupos vulnerables en el mercado de trabajo, cómo se está llevando cada uno de estos negocios, de estas empresas, si tienen todas sus políticas en regla, si tienen lugares aseados para poder expender. Y en la vivienda, pues esto tiene que ver mucho más con un enlace en el MIES, cuando vemos que hacen esas viviendas del MIDUB y personas que quizás tienen discapacidad les dan un crédito o que tienen familiares con discapacidad a personas de bajos recursos para que ellos puedan vivir de una manera digna, ¿no? Las políticas públicas
tanto a nivel de educación, esto ya tiene que ver con las políticas que genera esta parte del Ministerio de Educación, en la salud el Ministerio de Salud Pública a nivel de que es el territorio ecuatorial, ¿no? Y la protección social, que es el MIES. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el Ministerio de Salud, en cuanto a sus acciones de promoción y prevención, no trabaja solo. Es un trabajo multidisciplinario que trabaja con otras entidades del sector público, ¿no? En las otras que son primordiales, la educación, porque es el derecho de todos, y la protección social también para ir a la protección de lo que es la ciudadanía, ¿no? También intervienen en todas estas determinantes estructurales las culturas y los valores sociales. Recordemos que no todas las personas tienen el mismo pensar, no pertenecemos a las mismas ideologías, por lo tanto no tenemos ni la misma cultura ni los mismos valores, ¿no? Dentro de estas determinantes estructurales, les puedo poner un ejemplo, espero que si alguien pertenece a esta religión no los esté ofendiendo, solo es una manera de ejemplo, ¿no? Las personas que pertenecen a los testigos de Jehová tienen limitado el acceso, sobre todo cuando tienen complicaciones en su salud. Ellos no permiten que se le transfunda sangre o que se le haga alguna transfusión de órganos o hemoderivados, ¿no? Eh, Últimamente vi una noticia que no sé si será verídica o no, donde se había llegado como un consenso dentro de esta misma religión, que ya tiene que ver mucho con esta cultura, con esta parte religiosa, de que ahora ellos sí aceptaban la transfusión de hemos derivados, es decir, la transfusión de sangre. Y eso, en el caso de que sea verdad, pues es un determinante positivo para la salud de la población, sobre todo de esta cultura, de este grupo, porque al ellos no poder acceder a ciertos tratamientos, pues por ende su vida corre más riesgo, ¿no? Pero si ya accede a los tratamientos siempre y cuando sean necesarios, pues en este caso todo se hace para salvaguardar la vida. Claro está que cada persona es libre de pertenecer a su religión, a su ideología, y nosotros como personal de salud y como personas humanas debemos ser empáticos y respetar cada uno de sus culturas, creencias y religiones, ¿no? Pero igual esto se considera un determinante estructural porque impacta directamente en la salud. Y así como este tipo de religión, existen culturas en la parte amazónica que no permiten tampoco inmunizar a los niños. Ellos creen que las vacunas les hacen daño. Entonces, también ya tiene que ver mucho, no solo a nivel político, sino a nivel de la cultura, de la población, en donde las personas se están desarrollando para poder realizar acciones en cuanto a su promoción y prevención de enfermedades para la salud, ¿no? Dentro de esta parte podemos observar también que tenemos la parte de la clase social, por ende siempre se considera que entre mayor accesibilidad económica usted tenga o mejor posición social tenga, pues va a tener más acceso a la salud, pues por ende si tiene todos los beneficios, tiene todos los accesos, ya depende solo de usted que aproveche ese beneficio que quizás otras personas no tenemos, ¿no? La etnia, pues también pertenecer a etnias se encuentra muy ligado a las culturas, pues es lo que les explicaban en antes. A la educación, pues personas que entre más nivel de estudio tengan, pues van a comprender mejor que a nivel de lo que son nuestro entorno, habrá cosas que nos vayan a impactar negativamente, ¿no? La ocupación pues ya tiene que ver mucho con la carga laboral y cómo nosotros vamos a ir generando lo que es los ingresos a partir de estas cargas laborales, ¿no? Luego tenemos los determinantes intermedios de la salud, que esto ya me dice que corresponde a los sistemas de la salud, ¿no? Aquí tengo, se genera hacia arriba. Lo primero que observamos son las circunstancias materiales, las condiciones de vida y de trabajo, factores conductuales y biológicos. Conductuales es todo lo que yo realizo en cuanto a estilos de vida para mantener mi salud, y biológicos son aquellos factores genéticos de ciertas enfermedades que pueden desarrollarse por hereditario, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? No significa que porque mi mamá fue diabética o hipertensa, yo de ley voy a desarrollar. Todo depende de mi factor conductual. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi familia es diabética y yo sé cómo es tratar con un diabético, todos los controles de salud que necesitan, los cuidados en alimentación, en higiene, en actividad física, en medicación,
y yo no quiero estar como el resto de mi familia, yo debo de tener hábitos conductuales saludables. Es decir, la cultura alimentaria influye mucho en cómo yo me ejercito. No es necesario que me vaya a matar 3, 4, 5, 20 horas en el gimnasio, ¿no? Ya sabemos que a nivel global, con 30 minutos diarios que usted realice de ejercicio físico, incluso empezando con moderada intensidad, que puede ir a la playa, puede ir a la carretera, trotar o caminar en marcha rápida, yo ya estoy haciendo ejercicio físico, actividad física. Caminar al trabajo, caminar a la universidad no cuenta, eso solo es una caminata. Entonces, si yo me estoy cuidando de mi alimentación, estoy haciendo actividad física, por ende, este hábito conductual va a impedir que mi factor biológico, mi factor genético, desarrolle hipertensión o diabetes. Entonces, el factor biológico está ahí, es algo con el que nosotros ya nacemos, algo genético, pero el factor conductual es el que realmente va a decidir en si yo desarrollo una enfermedad o mantengo mi salud integral, ¿no? Y los factores psicosociales, pues que interviene mucho esta parte de la salud mental y en cómo nuestro entorno nos está afectando de esta manera. Y todo esto, pues, ¿qué genera? Todas estas determinantes estructurales e intermedias, pues, impacto en las desigualdades en el salud y bienestar. Bienestar porque no tenemos nosotros ese autocuidado, esa cultura del cuidado individual y impacto en la desigualdad porque ya tanto los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad misma, hace que cierto grupo acceda a beneficios y que otro se quede alejado o vulnerable, ¿no? Dentro de este contexto pues, sociopolítico y económico vamos a encontrar el gobierno en su amplio espectro, es decir, sabemos que necesariamente toda persona que llega a un cargo de presidente en este y en todos los países va a tener en sus manos el futuro realmente de todos nuestros determinantes de salud. Aunque usted diga, si el gobierno no me está comprando la comida, no me está dando ni trabajo, no me está regalando nada, pero cada una de sus decisiones va a impactar en la población. Por ende, si no hace algo en cuanto a la potabilización del agua, en cuanto da el beneficio de este servicio básico a toda la población, yo me voy a ver perjudicado, porque el agua va a subir, yo no voy a encontrar, va a haber una escasez, cómo voy a cocinar, a asearme, cómo yo voy a trabajar las personas que trabajan en comedores. Entonces, si el gobierno tampoco hace ejemplo, es un ejemplo, no estoy en contra del gobierno por si acaso, soy muy neutral en ese sentido. Imaginemos ya, en Colombia el gobierno no hace nada por dar lo que es la electricidad, porque ya todos estos pozos donde se encuentran el agua que abastecen, que generan energía, están secándose. Si el gobierno no hace en cuanto a eso, ¿cómo me va a impactar a mí, perdón? En que mi alimentación no va a ser equilibrada porque no va a poder comprar todos los alimentos para tenerlos así de manera equilibrada dentro del refrigerador porque se me van a dañar. Si se me daña, estoy perdiendo dinero. Las personas comerciantes no, si no venden todo en ese día, va a haber pérdida porque ciertos productos se van a dañar, ¿no? Luego tenemos las políticas macroeconómicas, que yo ya los había estado explicando. Las políticas sociales, pues que esto también tiene que ver con la distribución de la tierra y la vivienda. Esto en la distribución de tierra y vivienda es cuando los gobiernos, los municipios permiten a ciertos ciudadanos que construyan en las laderas, que construyan en los cerros, que construyan en ciertos espacios donde sé que la humedad en algún momento puede generar algún tipo de deslave, en los filos de los que son los ríos, en zonas donde hay petróleo, dentro de fábricas, alrededor de fábricas, permiten la construcción de carreteras de alto riesgo, donde yo voy mirando a un lado y veo que todo el abismo está ahí, ¿no? Y sobre todo en aquellos territorios o tierras que son muy húmedas, donde, ejemplo, por allá en las cordilleras, ¿no? Que vemos que siempre hay deslave y todo. ¿Para qué el gobierno, el municipio mismo permite la construcción de estas carreteras si en algún momento eso se va a derrumbar y va a ser una pérdida económica? En vez de eso,
implementarlo en el saneamiento, en la salud o realizar algún tipo de conexión a medio de territorio, en conexión de carreteras, pero en un lugar mucho más seguro, ¿no? En otras políticas públicas, bueno, la educación, atención sanitaria ya depende de cada ministerio y los valores sociales y culturales que tiene que ver mucho a nuestro entorno, ¿no? En la posición socioeconómica, ¿cómo vamos a ver en este sentido cómo se determina? Son los factores que tienen la jerarquización de la población, ¿no? Que siempre se beneficia el que está con mayor influencia y la población pobre es la que menos tiene acceso a todos los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, nosotros aquí es una imagen que está animada, pero no está lejos de nuestra realidad, porque sí podemos observar que hay ciudades, grandes ciudades que solo vemos por encima, vemos los edificios, vemos que tienen acciones en salud o en cuanto a economía de gran potencia, pero ¿qué pasa con esta parte de acá? Todo lo que es economía, salud, promoción, prevención se centra más en esta parte urbana y la parte rural la tenemos desprotegida. Cuando se supone que los derechos de las personas a la salud, a la alimentación, educación, es para todos, sin ver inequidades en cuanto a la economía. Pero es algo que pasa. Vemos nosotros en las grandes ciudades, en los grandes puertos, edificaciones, construcción de molde, hospitales de alta complejidad, que perfecto, síganlo haciendo, ¿no? Pero ¿y por qué no invierten en esta parte? Porque ellos tienen que esperar algún granito de arena para poder movilizarse y ser parte de esta potenciación. Entonces, desde ahí ya se ve la desigualdad. Siempre se repotencia la parte urbana y la parte rural o las más alejadas de difícil acceso quedan desprotegidas, ¿no? También tiene que ver mucho con el racismo, esto más a cuanto de las personas que pertenecen a algún tipo de cultura y las personas que forman parte de la urbanización. Siempre hay un racismo, un clasismo, porque yo soy de ciudad y él viene de un pueblo indígena, un pueblo aborigen, ¿no? Donde también los derechos de esta persona indígena son iguales de importantes que de la persona de la zona urbana, porque los derechos son para todos. Bueno, y en cuanto a estas desigualdades, pues la Organización Mundial de la Salud ha propuesto tres recomendaciones. La primera es abordar los determinantes estructurales de poder, dinero, bienes y servicios. Yo les pregunto, ¿eso se realiza? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Pasan los años, salen políticas, salen normativas y vemos que seguimos en lo mismo. La desigualdad sigue igual, pero está puntualizado en algo a nivel mundial, ¿no? Pero lastimosamente siempre va a tener mayor beneficio el que tiene mejor acceso a la calidad de salud. Mejorar las condiciones de vida, y medir, monitorear y analizar los resultados. Es decir, ahí es que se hacen los estudios de cómo ha ido el esquema de vacunación o la inmunización a los niños durante un periodo de tiempo, durante un año, en las tasas de mortalidad y morbilidad, si en este sentido aumentaron o disminuyeron. Es decir, monitorear las recomendaciones que realizan a nivel de lo que es la parte mundial en cuanto a la salud, ¿no? Luego tenemos la clasificación de los determinantes de la salud. Este es un cuadrito que está en el maíz. Es copia y pega del cuadro del maíz, ¿no? Tenemos cuatro determinantes. Los conductuales, que encontramos hábitos, costumbres, creencias, actitudes, comportamientos. Los determinantes ambientales tiene que ver con el aire, el agua, la tierra y el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque un fuego muy alto por medio de un incendio o por una erupción volcánica, pues va a traer ciertas complicaciones en la salud. Una, porque va a dejar a esa persona en calle si se consume todo lo que es la casa o llegó la lava hasta su domicilio. Otra, esto va a generar humo
el cual el humo va a impactar en la salud respiratoria, no solo de esa familia, sino de toda la comunidad, ¿no? Tenemos los determinantes biológicos, que incluye la edad, el género, nutrición, inmunidad y vigor. Vigor es como yo estoy tan fuerte, no necesariamente por hacer gimnasio, sino por mi fortaleza en cuanto al acceso de los nutrientes, de las vitaminas y minerales, ¿no? Los determinantes sociales, las relaciones familiares, porque una persona en un ambiente tóxico no va a tener una adecuada salud mental, por ende esto va a impactar en su calidad de vida, en su rendimiento de trabajo, en su rendimiento de estudio y en desencadenar ciertos problemas psicológicos. Y esto ya es un determinante social porque ya necesita de una atención psiquiátrica o psicológica que ya tiene que ver mucho con los ministerios de salud, ¿no? La situación financiera, el acceso al trabajo, si usted no tiene trabajo, cómo va a cuidar a su familia, cómo se va a cuidar usted a nivel económico, aunque digan que la economía no importa, sí importa. Importa es el momento en que usted tiene que comprar una botella de agua de 50 centavos y si no tiene las 50 centavos, ¿cómo se va a hidratar? Entonces, el factor económico importa mucho. También está en que cuando usted tenga sus ingresos, saber implementarlos, saber ahorrar, saber en qué usted puede estar realizando los ingresos que puede comprar, siempre sea siempre para su salud. Claro está que a veces las personas quieren uno que otro lujo, ¿no? Pero siempre priorice su dinero para mantener su salud, porque si usted no cuida su salud, pues por ende va a enfermar y luego cómo va a costear estos tratamientos, pues si al enfermarse se va a quedar sin trabajo, ¿no? La comunidad y amigos también tiene que ver mucho porque dentro del entorno, del factor social, con quien yo me relaciono, también va a ver cómo yo voy a tener ciertas actitudes conductuales. Es decir, que cada una de estas se va a relacionar, no trabajan aisladamente. Si yo me junto con personas que consumen hipotéticamente algún tipo de sustancia estupefaciente, y comienzo a frecuentar mucho con ellos, por ende es lo más probable que yo también termine consumiendo. Y luego que fue un determinante social para iniciar un consumo problemático, va a terminar en una práctica conductual, porque yo al estar inhalando, al estar fumando, inyectándome, estoy haciendo un hábito o una costumbre negativa que va a impactar directamente en mi salud, ¿no? La libertad personal, esto tiene que ver mucho en cuanto a la sexualidad, en cuanto la persona tiene la educación del acceso a los métodos anticonceptivos, no solo hormonales, sino también de barreras, porque recordemos que no solo es prevenir el embarazo, sino enfermedades de transmisión sexual, incluso aquellas que nos pueden llevar directamente a la muerte, como es el VIH, ¿no? Y los valores personales, pues eso ya tiene que ver mucho con la empatía, el respeto, la justicia hacia las demás personas de nuestro entorno. Si yo no soy una persona nada empática, por ende, pues yo me voy a llevar todo el privilegio y voy a dejar desamparado al resto de mi familia, al resto de la comunidad, ¿no? Aquí les he colocado, bueno, cada uno de esto que les acabo de explicar, pero ya a manera de cuadro, pues que el determinante biológico tiene que ver mucho con los genes, con la edad, con el género, sexo, con la nutrición, con la humanidad y el vigor, ¿no? En los genes es lo que yo les indicaba, mayor carga hereditaria de desarrollar cierto tipo de enfermedades crónico-degenerativas. En la edad, sobre todo a nivel de lo que es los ciclos vitales, tienen riesgos específicos. Los niños tienen más riesgo de tener enfermedades diarreicas agudas, de enfermedades prevenibles por la inmunización, como lo que es el tétano, como que es el sarampión, varicela, ¿no? A lo que corresponde a la adultez, somos más propensos en desarrollar enfermedades crónico-degenerativas y a nivel de lo que es la vejez, más propenso en desarrollar aislamiento social, en desarrollar demencias. El efecto mismo del envejecimiento hace que todos nuestros organismos, perdón,
se vayan disminuyendo en su vitalidad y en su función, ¿no? Por ende, pues el factor biológico en el ciclo de vida, las enfermedades no van a impactar de la misma manera ni al niño, ni al adulto, ni a un anciano. En el género, pues diferencias biológicas y hormonales que influyen en la salud. Esto ya tiene que ver mucho más por la parte en la predisposición de que las mujeres son más propensas a desarrollar diabetes gestacional durante el embarazo o que el hombre está más propenso a desarrollar lo que es una hipertensión. Lo que es la nutrición, vemos sobre todo los principales problemas nutricionales del sobrepeso y la obesidad. Lo que es la inmunidad, tiene que ver parámetro con lo que es la vacunación, el acceso a la vacunación, si yo permito que mi niño se vacune, recordando que no es que llega el niño a los 5 años y ahí se acabó la última vacuna, sino que también vienen refuerzos por campañas de vacunación, que es importante que se acceda a ese tipo de inmunización. A los 9 años a las niñas se les coloca lo que es la vacuna del virus del papiloma humano y actualmente pues también a los niños de 9 años se les coloca su dosis, ¿no? Y en el vigor o condición física pues ya es el funcionamiento corporal en cómo está nuestra salud biológica. Determinantes conductuales es lo que les explicaba, los hábitos, alimentación, también incluye mucho la higiene. Si yo no tengo una adecuada higiene corporal, por ende voy a desarrollar algún tipo de infección a nivel dérmico, infecciones de genitales, infecciones a nivel de lo que es la salud bucal. En el sueño, si yo no tengo unas adecuadas horas de sueño, muy aparte que voy a estar ojeroso, voy a estar cansado, no voy a rendir normalmente como en los otros días, voy a tener problemas de ansiedad, de insomnio y todo esto puede repercutir en desarrollar algún tipo de patología a nivel de la salud mental. Las costumbres y las creencias, pues en cuanto a las religiones, a cómo yo he crecido en mi entorno, si pertenezco a algún tipo de cultura donde se practique la medicina nutricional y alternativa, que eso también es muy importante reconocer que ciertas comunidades, población, hacen uso de aquello, ¿no? Pero ¿cuándo es negativo para la salud? Cuando estas prácticas naturales no tienen un sustento científico, cuando son altamente tóxicas o se consume en exceso. Sabemos que todo lo que consumimos en exceso es malo, ¿no? Pero cuando se vuelve positivo, cuando se hace un trabajo conjunto, cuando nosotros tenemos la validez científica, cuando estamos cerca de un personal de salud, porque si algo sale mal por X o Y razón, pues directamente no tengo que esperar que la planta medicinal o que el procedimiento tradicional haga efecto, sino que directamente tengo que ir donde el médico para que vea por qué me generó ese efecto secundario si es algo natural, ¿no? Las cosas naturales pues también tienen efectos secundarios, efectos negativos. Los comportamientos, pues en cuanto al consumo problemático y el análisis que tiene sobre todo el Ministerio de Salud Pública a cada uno de estos factores conductuales que impactan directamente en la salud de la comunidad, ¿no? Los sociales, pues ya les expliqué las relaciones familiares, la situación financiera y el trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver en cómo nosotros tenemos acceso a una disponibilidad laboral, de educación, a una disponibilidad del entorno saludable, ¿no? La comunidad y amigos también, la libertad personal, muy aparte de también las decisiones que tengo sobre mi propia vida. ¿Qué me quiere decir esto? En aquellas mujeres que ya han tenido dos, tres hijos, uno, o aquellas mujeres que ni siquiera han tenido hijos, pero tienen la decisión de decir quiero ligarme, quiero tener planificación familiar, no quiero tener hijos, ¿no? Eso es una decisión sobre su propia vida, es dueña de su propia sexualidad, de su propio entorno, y por ende, pues nadie puede influir en su decisión, ¿no? Los determinantes ambientales, aquí tenemos lo del aire, agua, la tierra y el fuego, ¿no? El aire tiene que ver mucho con la contaminación de humo, gases tóxicos, el agua, el acceso a agua potable, el saneamiento, es decir, cómo está tratada esta agua,
si viene de algún recurso natural, pero igual tiene que pasar por un tratamiento para evitar que microorganismos lleguen a la salud, porque si yo lo ingiero y no tengo un adecuado saneamiento y lo ingiero directamente, voy a terminar con parasitosis o algún tipo de enfermedad. La contaminación hídrica, sobre todo en aquellas fuentes de agua potable que quedan cerca de fábricas o de ciertas estaciones de petróleo. En la tierra, pues las condiciones del entorno, la contaminación del suelo, el uso de pesticidas, pues que apoya mucho a que no se llene de plagas lo que corresponde las verduras, las frutas, las plantas, pero esto realmente es un contaminante ambiental porque está lleno de químicos. Hace bien para preservar la alimentación de frutas y verduras, pero a nivel de lo que es la salud, inhalar mucho de estos pesticidas pues también tiene un impacto negativo, ¿no? Y pues y aparte de la temperatura del fuego que les indicaba, de los incendios, de los volcanes, tiene que ver con las condiciones climáticas, el calor, el frío, el uso de combustibles. Por ende, si tenemos una zona de bastante calor, va a ser un medio esencial e idóneo para que el dengue se prolifere más rápido. Y en la parte de lo que corresponde a nivel del frío, pues altas temperaturas pueden producir lo que es una hipotermia, puede producir lo que son resequedad a nivel de la piel, porque al estar en un ambiente muy frío, pues todas las mucosas dejan de estar lubricadas. Y bueno, lo que yo les decía, que todos los determinantes se relacionan entre sí, pues ejemplo, aquí les puse un ejemplo del conductual más social. Estos se ven involucrados en cómo una persona de bajo ingreso puede tener una alimentación poco saludable por falta de recursos, ¿no? La conductual es la alimentación poco saludable y lo social es que él no tiene recursos. Ay, me pasé. Luego tenemos un ejemplo del biológico y conductual. El biológico, el riesgo a padecer diabetes, y el conductual, una dieta inadecuada. En lo social y ambiental, ¿cómo se relaciona? El social es pobreza y el ambiental, vivir en zonas contaminadas. Y el ambiental con el biológico, ¿cómo lo relacionamos? Ambiental, contaminación del aire, y lo biológico, pues el desarrollo de enfermedades respiratorias, ¿no? Y eso es todo en cuanto a los determinantes de la salud, chicos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?